Hola, buenas tardes a todos de nuevo. Muchas gracias por volver, por asistir. Damos paso a continuación a la primera mesa redonda del curso, titulada La evolución en la promoción internacional de lenguas extranjeras. Participan hoy con nosotros Frank O'Connor, Teaching Center Manager del British Council en España, Petra Köppel-Meyer, directora académica del Goethe Institut, Madrid, Manuela Ferreira Pinto, agregada de Cooperación Educativa y Lingüística de la Embajada de Francia en España en representación del Instituto Francés en España, Laura Puño, directora del Instituto Italiano di Cultura, Filipa Soares, directora del Instituto Camões en España, y Gladys Nieto, directora del Instituto Confucio en España. Muchas gracias por atender a nuestra invitación. Modera la mesa el director académico del Instituto Cervantes, Richard Bueno Hudson. No estoy muy seguro. Sí, ¿funciona esto bien? Sí. ¿No? Ah, sí, vale. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a todos primero por venir después de las 3 sesiones que tuvimos esta mañana, muy intensas. Pensé realmente que después de la comida se hubiese quedado en sobremesa, pero no, habéis vuelto. Muchas gracias a todos, es perfecto. Y gracias a los asistentes que nos congratulamos con tener aquí y les agradecemos su presencia. Hemos conseguido traer a una persona de cada institución de lo que llamamos esta mañana las grandes lenguas, con lo cual me parece muy interesante escuchar su opinión y luego que se abra un pequeño debate por si tenéis algún comentario, alguna pregunta, pero vuelvo a agradeceros a todos y a todas, o a todas y a todos realmente, vuestra presencia. El título de la mesa redonda, como estaba comentando ahora Rebeca, era Evolución de la promoción internacional de las lenguas extranjeras. Y la idea un poco de la mesa redonda era que cada uno hablarais un poco desde vuestro punto de vista, desde vuestras instituciones, pues no solo de la evolución de la promoción internacional, sino de los retos que habéis observado, las zonas geográficas por donde más hincapié estáis haciendo en vista y a tenor de los resultados o de las demandas que hayáis podido ir encontrando. Como sabéis, el Instituto Cervantes, decíamos esta mañana, está desplegado, digamos, en 44 países y en 87 centros. Y a lo largo de los 26, 27 años que tiene de historia, pues ha observado unas tendencias diferenciadas, evidentemente, según las áreas que podemos clasificar como Asia-Pacífico, las Américas, digamos, ¿no? África, Europa. Quiero decir que todo ha cambiado desde el principio, no solo por la creación de nuevos institutos, sino por las dinámicas de esas zonas geográficas que han requerido una atención más específica. Podemos observar, a medida que hacemos nuestros análisis y hacemos nuestros estudios, que, por ejemplo, unas zonas que son más proclives a formación de profesores, otras son más proclives a enseñanza de español para niños, otras encajan muy rápidamente y demandan muy rápidamente el uso de la tecnología en las aulas, otras son más tradicionales en cuanto al uso de las mismas o de las metodologías. Y luego es muy interesante también observar cómo las lenguas de contacto o las otras lenguas que, digamos, que coexisten o cohabitan en esos mismos países donde estamos instalados, cómo pueden también facilitar o complementarse con el estudio del español. Con lo cual, iremos viendo uno a uno o una a una cómo lo ven desde sus puntos, digamos, desde sus bastiones, ¿no? Desde el ejercicio de su actividad diaria. Entonces vamos a ir, pues ¿por qué no? Nuestros vecinos, mi vecina de mesa es también vecina geográfica y territorial, con lo cual vamos con Manuela Ferreira de la Alliance Française a ver qué nos puede aportar a este respecto. Bienvenida. ¿Tienes el micrófono? Gracias. Por cierto, solo una cosa más, no le echen la culpa a ellas, échenmela a mí. He dicho que nada de PowerPoints y nada de leer los guiones, soy muy estricto con esto para que sea informal y próximo al público. Luego al final tendréis oportunidad de preguntar a los diferentes miembros las cuestiones que os surjan o que tengáis interés en saber. Gracias. Muchas gracias por recibirme aquí y antes de todo muchas gracias al Instituto Cervantes por organizar esta mesa redonda que nos da la oportunidad a todos de oír sobre las políticas lingüísticas de cada institución y es una
iniciativa estupenda y gracias por invitar al Instituto Francés aquí. Antes de todo, quería hacer un tipo de cartografía de lo que es el francés en el mundo con pocas cifras y después también explicar un poco todo esto de Alianza Francesa, Instituto Francés, porque, por ejemplo, aquí está escrito que soy de la Alianza, pero no soy. Y les voy a explicar por qué. Entonces, primero... Estaba atenta, ¿eh? Pensábamos que se lo íbamos a colar, pero no, estaba atenta. Primero quería darles un... El francés es una lengua como el español y todas las lenguas que están aquí, que son lenguas con características mundiales. Unas cifras importantes, hoy hay 275 millones de personas que aprenden francés en el mundo. Estamos presentes con esta lengua en todos los continentes y 32 países tienen el francés como lengua oficial. Conocéis la Organización Internacional de la Francophonie, que es una asamblea de países que hablan francés o que tienen una historia con el francés y que también es una organización que tiene, además de la lengua, un papel político y geopolítico muy importante. El francés es, claro, una lengua de... Nosotros estamos acostumbrados a decir una lengua de cultura y de saber. Esto significa que mucha gente aprende el francés no porque es útil, pero también porque es una lengua que está en relación con historia, con literatura, con una forma de cultura para la cual se necesita el francés para saber más de esa cultura. Y entonces es una expresión muy fuerte para nosotros. Y también es una lengua de comercio internacional. Dos cifras importantes, 15% de la riqueza mundial y 20% del comercio internacional se hace en francés. Y esto es una cifra que para nosotros en la diplomacia cultural es nueva, porque anteriormente casi nunca se hablaba de economía y de francés. Nunca se hablaba de ciencias y de francés. Estos dos temas entraron en nuestras políticas lingüísticas hace ahora algo como 20 años de manera cada vez más fuerte. 54% de los francófonos están en África y ahí tenéis nuestra primera prioridad geográfica y el 36% en Europa y también es nuestra segunda prioridad geográfica. Los temas importantes no voy a desarrollarlo, quizás podréis hacerme preguntas. Nuestro primer tema, que también es una obsesión, es el plurilingüismo. No se hace la promoción del francés sin hacer la promoción del plurilingüismo. El francés se desarrolla respetando los otros idiomas. Eso es muy importante. No puede ser de otra manera. No voy a desarrollarlo porque si vosotros les interesa este tema de las lenguas, es obvio que el plurilingüismo y el francés son cosas que van juntos. La globalización en nuestro papel político se ve, claro, que con el inglés es la lengua de la globalización y que el inglés se desarrolla muy fuerte con la globalización. Pero nosotros defendemos la idea que la globalización tiene que preservar el plurilingüismo. El plurilingüismo tiene que ser un tema central en nuestra política de desarrollo internacional y nuestro presidente Emmanuel Macron en los últimos grandes discursos que ha hecho sobre el papel de Francia en Europa, el desarrollo de Europa, los intercambios, siempre ha tenido un momento en su discurso en este tema del plurilingüismo. Es muy importante para nosotros. Y también aquí en Europa hacemos como una abogacía, ¿se dice así? Una defensa, sí, una defensa, gracias, para que los gobiernos tomen decisiones a favor de una segunda lengua obligatoria. Aquí en España no hay segunda lengua obligatoria, pero los padres saben que es un tema importante, porque a pesar de no ser segunda lengua obligatoria, 43% de los jóvenes aprenden francés. Eso significa que la decisión política aún no se tomó. No estoy hablando de manera general, porque hay comunidades autónomas que tienen más ambición en este tema, por ejemplo, Andalucía o Canarias o Aragón. Pero de manera global, la segunda lengua no es obligatoria y nosotros militamos
mucho para que en todos los países se adopte esto. ¿Por qué? Porque construir Europa es construirla con más proximidad, más intercambio entre las personas, y las lenguas es fundamental. Y también para dar ganas a los europeos y a los jóvenes de estar más atentos a Europa, porque Europa es su futuro, y si nosotros queremos preservar una Europa democrática y social, tenemos que construir puentes entre la gente, y el plurilingüismo en Europa, el desarrollo de la segunda lengua hace parte de este tema fundamental. Para nuestro presidente y nuestras políticas, este tema de plurilingüismo está relacionado con lo de la movilidad. Y mi trabajo, por ejemplo, de cooperación educativa es desarrollar movilidad educativa, jóvenes de la enseñanza general, estudiantes, profesores y también jóvenes de la formación profesional, porque hasta ahora los jóvenes de formación profesional están un poco al lado de todos estos programas de movilidad, y nosotros tenemos que desarrollar. Y para Francia y, por ejemplo, España, como somos vecinos de mesa, lo somos también geográficamente, claro, tenemos que hacerlo cada vez más fuerte. Nuestro objetivo, por ejemplo, para Francia, una cifra más, 3 millones. Más de 3 millones de jóvenes aprenden español en Francia, el 70% de la población escolar. Es muy importante. Y nuestro presidente quiere que 12% del alumnado tenga en secundaria una movilidad, es decir, 700.000 jóvenes que tengan una movilidad hasta 2024. 2024, el tema es añadir 2% más de movilidad para los jóvenes de educación. También quería hablarles, porque el tiempo está bien, un poquito más deprisa. El segundo tema importante para nosotros es la enseñanza bilingüe en francés. Hoy 76 millones de jóvenes que no tienen el francés como lengua materna aprenden en francés. Para darles también una idea, aquí en España tenemos 303 institutos y colegios que enseñan en francés, y también un programa estupendo, no sé si lo conocéis, que se llama el Bachibac, que permite a los jóvenes de tener el bachillerato y también, haciendo 2 pruebas más, el baccalauréat francés. Así tienen doble diploma, tienen la posibilidad de entrar en la universidad con el bachillerato y con el baccalauréat, en Francia y en España. Y esto les da muchas oportunidades para estudiar, y estamos muy orgullosos de este programa. Este año se cumple 10 años de que firmamos el acuerdo, y los jóvenes tienen 97% de éxito y entran en las mejores universidades españolas y francesas. Y es un programa muy importante, sí. Y también este tema de la enseñanza en francés es muy importante, porque he dicho que la prioridad política y geográfica es África. En 2050 tendremos 800 millones de hablantes en ese continente, y para nosotros el desafío es proponer una educación de calidad en francés en esos países, y todos los temas están focalizados en este desafío muy importante para la francofonía como lengua internacional. Y después, otra prioridad, innovación y calidad educativa, y esto se hace en casi todos los países, mezclando intercambios de profesores, neurociencias, también investigación, y hacemos muchos puentes entre cultura, educación y investigación universitaria. Y toda nuestra programación está en este tema. Y si tengo un minuto más, explico únicamente la diferencia entre institutos franceses y alianzas. ¿Sí? ¿Puede ser? Las alianzas francesas son asociaciones de derecho local. No están bajo directamente la autoridad del Ministerio francés de Asuntos Exteriores.
Nosotros apoyamos esas asociaciones con financiación especial para ellos, pero son de derecho local. Nosotros no interferimos en sus estrategias, no decimos quién va a ser el director. Los institutos no, son diferentes, son de derecho público francés y están bajo la autoridad directa del embajador de Francia. Y los diplomatas y las personas que están trabajando en los institutos son personas nombradas por el Ministerio de Asuntos Exteriores. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Manuela, por tu introducción y luego habrá oportunidad de preguntar más cuestiones. A mí, por ejemplo, lo de que seas de cerca de Valdemoro me llama mucho la atención, porque te apellidas Pinto, ¿no? ¿El apellido dónde es? Sí, yo soy francesa, pero nací en Portugal. Ah, mira. Entonces... Somos dos. Claro, por eso antes estaban ellas ahí hablando. Uy, Filipa, que te veo venir. Vamos a ver. Vamos a seguir con otra vecina, ya que tiene un poco de agua de por medio, que es Laura Puño, del Instituto Italiano de Cultura. De todos modos, quería decir que sí que sabemos en el Instituto Cervantes del interés por el español, porque el programa Dele Francia, que hacemos con las academias francesas, tiene un gran éxito y todos los años tenemos pues, del orden de 8.000 estudiantes que toman el DELE en Francia y eso demuestra el interés que suscita. Laura, tienes la palabra, por favor. Muchas gracias, Richard, por invitarme aquí en representación del Instituto Italiano de Cultura. Espero que se oiga con ese maravilloso aparato. Yo voy a estructurar mi intervención en 3 partes. La primera, empezaré yo también con unos datos sobre el aprendizaje y la enseñanza del italiano en el extranjero. Luego, nosotros interpretamos el tema de esa mesa redonda con una atención a lo que es la utilización de instrumentos digitales para aprender italiano en el mundo. Y tercero, voy a presentar un par de iniciativas del Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia, que es la entidad gobernativa a la que pertenece el Instituto Italiano de Cultura y toda la red cultural de los institutos en el mundo. Bueno, hay que decir, haciendo referencia a esos datos que ahora voy a presentar, que el mapa no es el territorio, todos lo sabemos, pero en ese caso es una verdad aún más verdadera, porque los datos que os voy a dar solo hacen referencias a los que la enseñanza oficial del italiano, institutos italianos de cultura, escuelas estatales, escuelas que tienen algún tipo de contrato de acuerdo con el Estado italiano, que reciben financiación, por así decir, del Estado italiano. Y estamos hablando para 2015-2016, todavía estamos recopilando los datos de 2017-2018, de unos 2 millones de estudiantes de italiano, de unos 71.000 alumnos de los cursos del Instituto Italiano de Cultura. En España tenemos un 25.341, quizás haya alguien aquí en esta misma sala, y los Institutos Italianos de Cultura en España tienen un 2.087 inscritos, entre nosotros y la sede que tenemos en Barcelona. Pero, como decía, es un mapa muy parcial, porque hay muchísima enseñanza del italiano con asociaciones locales, con escuelas locales, con universidades para la tercera edad. Es decir, realidades que se van desarrollando de una forma autónoma, que no reciben financiación y, por lo tanto, son mucho más difíciles de mapar, no solo y no tanto en España, pero si pensamos en un país como Estados Unidos, que ha sido un gran destino de migración de Italia a lo largo de un par de siglos, claro que allí se complica mucho el panorama. Y es bien que se complique y vamos a seguir mapando este esfuerzo. Entonces, como decía al comienzo, son unos datos muy parciales y no definitivos. Sigo, me van a perdonar la prisa, pero Richard se ha encomendado mucho de estar dentro de los 7 minutos, con algunas consideraciones generales sobre la nueva metodología, sobre el proceso de aprendizaje y de enseñanza de la lengua italiana en el extranjero. Hay diferentes estudios realizados en los últimos años que demuestran que en el ámbito educativo los estudiantes que no poseen un dispositivo móvil son menos del 5%. ¿Quién no posee un dispositivo móvil en esta sala? Levante la mano. 1. Nada, ni teléfono. Bueno, entonces lo lamento, pero no nos vale. Bueno, sois un porcentaje representativo de lo que son los estudiantes de italiano y no solo, de todos los idiomas que tenemos representados aquí en el mundo. Entonces, por un lado, pasa de forma natural que se utiliza metodología, aunque de forma inconsciente, poco consciente, comunicativa y de aprendizaje a través del medio digital, y al mismo tiempo hay una reflexión que se va creando y que ya tiene cierto recorrido entre los profesores y los expertos de aprendizaje y de enseñanza del idioma sobre la utilización de este tipo de instrumentos. De hecho, llega
Diego Marani, que es un escritor italiano que es traductor en la Comisión Europea, responsable del servicio de traducción y asesor de Federica Mogherini, me decía que cuando los estudiantes le preguntan cómo hago yo para aprender francés, portugués, español y tal, él flipa en colores, porque en los años 70-80, flipa en colores es correcto castellano, me dice, no había nada de todo eso, entonces es mucho más fácil. Y es un recurso, la aplicación móvil, nos centramos en la aplicación móvil, es un recurso para acercarse a la lengua extranjera, porque ¿quién no tiene un amigo extranjero en Facebook? ¿Quién no consulta fuentes de información extranjera en otros idiomas que no son disponibles en su propio idioma? Entonces, es un uso cotidiano que permite acercarse de una forma mucho más natural también a la evolución del idioma y del lenguaje. Nosotros también hemos estado reflexionando mucho, sea sobre los cambios dentro del propio uso que se hace de esos dispositivos y cómo influye en la relación entre el alumno usuario con el profesor, con la situación de clase, con el aprendizaje de tipo estructurado, porque los alumnos de italiano, gracias a ese tipo de experiencias virtuales, y los alumnos de otro idioma, se podría decir, aprenden a integrar, a reestructurar y a reformular sea su visión de la lengua y de la cultura italiana, sea contenidos lingüísticos y comunicativos, porque estamos hablando de verdaderas ventanas que se abren sobre la cultura de nuestro propio país. Por eso, bueno, como todo el mundo sabe, como decía Tomás Mann, los ángeles en el cielo hablan italiano. El Ministerio de Asuntos Exteriores es muy consciente de este hecho. Y esta es la cita que os voy a dar la bienvenida a un instrumento que se creó en los últimos 3 años, que es el Portale de la Lengua Italiana, realizado da la Dirección General de Promoción del Sistema Paese, que sería, bueno, lo que aquí se llamaría la marca España, o la marca Francia, o la marca Portugal, Alemania, etcétera, 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 que es nuestra Dirección General de referencia, y que ofrece un canal de acceso completo y ordenado a la enseñanza de nuestro idioma en el extranjero. Está dedicado a todas las personas que quieran estudiar italiano, es un proyecto en Fieri que se va complicando, que va creciendo, que va mejorando día a día, y allí se puede encontrar información, noticias, documentos, artículos, estudios sobre la enseñanza del italiano. La ultimísima novedad, y luego ya dejaré la palabra al siguiente compañero de UNICA, el que le toque, es una aplicación Italiamo que acaba de lanzar el Ministerio de Asuntos Exteriores, que es un curso gratuito de lengua y de cultura italiana de nivel A1 para dispositivos Apple que Android. Es una nueva herramienta interactiva para la promoción del italiano y de alguna forma acompaña al usuario a través de un viaje que es un recorrido también turístico, tiene también finalidades de promoción turística en diferentes ciudades y regiones de Italia. Los interlocutores del usuario son 2 avatares, 2 chicos, Leo y Lisa. Bueno, reconoceréis los nombres, están inspirados, por cierto, en Leonardo da Vinci, en el gran genio del Renacimiento, y Mona Lisa. Cada fase se estructura en varias secciones, en diálogo, en expresión, en ejercicios y en cultura, y así de alguna forma el Ministerio se suma a lo que ahora otra gran tendencia, más allá del desarrollo de los idiomas en el sector de la economía, que es el desarrollo de los idiomas y de la enseñanza y aprendizaje de los idiomas, en el sector del turismo cultural, que es un turismo, como sabéis, de calidad, de nivel alto, que interesa a todos nuestros países, a ser países de gran historia y de gran tradición, y también que siguen desarrollando su cultura en la contemporaneidad. De esa forma, se permite a través de PAD suscitar una curiosidad que luego esperamos se concrete en el apuntarse a algún curso de idiomas, mejor si es en el Instituto de la Cultura de Madrid. Es un proyecto innovador en el sector del aprendizaje de las lenguas extranjeras, de última generación, bajo el perfil tecnológico de la gestión de la herramienta y del diseño. Es un proyecto que va a crecer, y la ultimísima noticia es que se va a traducir también al español a través de una selección que hará la Embajada de Italia con los departamentos de filología italiana de las varias universidades españolas. Eso más o menos ha sido mi intervención, y muchas gracias por invitarme. Muchísimas gracias, Laura. Y en efecto, pues que por lo que podemos ver nosotros en nuestras actuaciones del Instituto Cervantes en Italia, que tenemos varios centros ahí, vemos también que se apuntan enseguida a la vorágine certificativa también. Debe ser muy importante para ellos
la cuestión de acreditar los niveles de conocimiento a través de exámenes, me imagino que locales y extranjeros, con lo cual sí que tenemos bastante contacto con todas las actividades que realizamos. Formación de profesores es también uno de los temas que también trabajamos bastante con ellos, sobre todo a través de los programas en línea, con lo cual veo que las 3 propuestas que traen ellos están un poco en consonancia con las exigencias que vemos. Muy bien, gracias. Nos vamos a Alemania, Petra. Goethe Institute, y nos puedes, por favor, hablar de la visión desde el punto de vista de tu instituto. Muchas gracias por darme la oportunidad de presentar el Goethe Institut, la lengua alemana. Antes de empezar, me gustaría decirles que mi español todavía no está en un nivel muy alto. Y para mí aquí es como un examen oral en público. Por esa razón, disculpen si hablo un poco con despacio y con fallos, pero estoy muy contenta que tengo la posibilidad de presentar al Goethe Institut, que es la institución oficial de la República Federal de Alemania, con la tarea de fomentar y expandir la lengua y cultura alemana. Me enfoco un poco más en España, pero al principio les doy unas cifras generales. El número de personas que aprenden el alemán en el mundo es unos 15 millones y medio. La mayoría, por supuesto, aprende alemán en colegios, institutos públicos y privados, y solo un porcentaje muy pequeño de 2% aprende alemán en los Goethe-Institutos en todos los países que estamos presentes. En el año 2017 tuvimos 4.000 estudiantes en todos los Goethe-Institutos. Lo que vemos en los años pasados, en España tuvimos muchos cambios en los años de la crisis económica. Tuvimos un crecimiento enorme en nuestros cursos aquí en Madrid, en Barcelona, en San Sebastián, en Granada. Desde 2009-10 hasta 2012-13, y desde luego bajamos un poco cada año, que para nosotros es un reto, claro, pero para la economía y la situación del país, de España, creo que es un señal bueno. Como directora académica soy responsable para los cursos y exámenes, y en el mismo tiempo para la cooperación educativa, para la cooperación con las consejerías, y me gustaría explicarles un poco la situación del alemán en los colegios y los institutos. Los números, las cifras de estudiantes de alemán crecí desde 2011 hasta hoy. En 2011 tuvimos unos 80.000 estudiantes de alemán en España, hoy son 120 casi. Es decir, la educación, la política educativa ha cambiado en este sentido. Supongo es una experiencia de la crisis económica que el conocimiento de las lenguas extranjeras es
un punto muy, muy importante para emplear a los jóvenes. Y lo que vemos todavía en el CEPE, tenemos una representación pequeña de la agencia de trabajo alemán, y los compañeros de este despacho nos dicen todavía la falta del conocimiento de alemán o de otras lenguas extranjeras es el problema el más grande para la movilidad de los jóvenes. Por eso lo que vemos como los desafíos los más grandes es el aprendizaje de los idiomas en el sistema educativo público. Todavía no está en un nivel que es deseable. Como dije Manuela antes, no tenemos segunda lengua obligatoria en los colegios. Y para el alemán, por ejemplo, la situación es lo que hace la situación más difícil, que la mayoría de los profesores no tienen contratos fijos, son interinos, que no saben desde un año escolar al otro dónde están, si están o no. Y para nosotros es en la cooperación con las consejerías es un tema muy importante de aumentar el número de puestos para profesores con contratos fijos. Como política educativa, política lingüística, nosotros nos enfocamos, claro, en el alemán, pero siempre en el marco de un plurilingüismo. Lo que necesitamos en Europa es que en los colegios, en los institutos, se enseñan por lo menos 2 lenguas extranjeras, y el alemán puede ser una de esas lenguas extranjeras. No puede ser que en España se enfoca en una lengua, y eso es un meta que nos hemos puesto, y lo que vemos de parte de los padres, que son muy conscientes que los jóvenes, sus hijos, necesitan más lenguas, y en nuestro Goethe-Institut el número de alumnos crece cada día en los jóvenes. En los adultos baja, pero los jóvenes son cada día más. Es decir, en los colegios no es suficiente. Por eso los padres eligen un curso en un instituto como Goethe-Institut, Institut Français. Entonces, creemos que ahí hay mucho más interés de parte de los padres, y que la política educativa tiene que adaptarse a esa realidad. Unos puntos más que son importantes para nosotros y que cambia en el sistema educativo es el cambio digital, cómo usar nuestras medidas técnicas en el Goethe-Institut, en la cooperación educativa, y el cambio de los deseos de los alumnos, que cada día eligen cursos más cortos, quieren ser más flexibles, más ágiles, y como institución nosotros tenemos que adaptarnos a esa realidad que cambia. ¿Lo podemos
Sí. Aquí, Petra, de momento, y si salen algunas preguntas más, continuamos luego. Ahora nos vamos a nuestros vecinos de península, que también en el continente americano son también vecinos de territorio geográfico, por lo menos en cuanto a habla respecta. Pero si plegamos el mapa, ¿verdad, Filipa? Vemos que coinciden los dos lusoparlantes y los hispanohablantes en posición, por lo menos, ¿no? Entonces, Filipa Suárez, del Instituto Camões, pues nos ha venido a visitar, como hace muy frecuentemente, y a participar en los eventos académicos y culturales que organizamos, con lo cual nos presentará. Tengo que decir que está un poco chafada porque traía un maravilloso PowerPoint que me he tenido que poner un poco dictador y decirle que no podía presentarlo. Siento. Muchas gracias, Filipa. Muchísimas gracias. Se escucha bien, ¿verdad? Muchísimas gracias, Richard. Buenas tardes, boa tarde. Es un placer estar, yo no sé cuántos años llevo viniendo aquí, pero muchos, con lo cual es siempre un placer y un desafío, porque uno al hablar de lo que su instituto hace, pues también se tiene que renovar. En relación al PowerPoint no me has chafado, porque está todo estructurado mentalmente y sale así de supetón. A ver. Cuando nos pediste ahora que habláramos sobre el Instituto Camões, podíamos hablar desde una dimensión interna, o sea, del Instituto Camões para España, o a nivel internacional. Y yo voy a hacer una mezcla de las dos, por una razón muy sencilla. En un primer punto, porque desde hace unos años a esta parte el Instituto Camões ha puesto como frase logo que el portugués es una lengua para el mundo, una lengua para el mundo. Y esto tiene que ver con una idea muy sencilla, es que la lengua portuguesa está presente en todos los continentes. Es lengua oficial de varios países, Portugal y Brasil, y es también lengua materna, y lengua oficial en lo que llamamos la CPLP, que son los países de lengua oficial portuguesa, muchos de ellos centrados en África, pero también en Asia, o donde hay todavía pequeños reductos del portugués, o sea, está Macao, aunque está bajo dominio de China, pero donde el portugués se sigue hablando y donde el Estado portugués sigue invirtiendo bastante. Y después hablar también del instituto en España, porque desde 2010 el Instituto Camões asumió la enseñanza del portugués en todos los niveles educativos. Y esta es una gran diferencia en relación a muchos institutos de lengua y cultura, porque por un lado se me va al portugués y estoy dada últimamente al portugués, pero a tope. Vaya, uno sabe por qué. Porque, a ver, el Instituto Camões tiene toda la función de la lengua en el exterior. Y ahí nosotros dependemos de asuntos exteriores y no del Ministerio de Educación. Y el Ministerio de Educación se ocupa exclusivamente del portugués a nivel interno y en algunos países del ámbito de la África lusófona. Esto significa que el Instituto Camões tiene 3 áreas de actuación: cooperación, lengua y cultura. Me voy a centrar en estas 2 últimas, porque la cooperación no se desarrolla en el ámbito europeo, es más bien en el ámbito hispanoamericano y africano. Y por otro lado, porque no es mi área de actuación y puedo meter la pata. O sea, básicamente prefiero no arriesgarme, que hay mucho dinero en juego en la cooperación y no lo vamos a fastidiar. A ver, nosotros, creo que lo he dicho, pero a lo mejor no, estamos presentes en 85 países. Y hoy el portugués, como os he dicho, está distribuido por los varios distintos niveles de enseñanza, desde infantil hasta la enseñanza superior, centros de lengua portuguesa, centros culturales e institutos Camões propiamente dichos. En España no tenemos un Instituto Camões, como existe el Goethe, el Instituto Italiano o el Institut Français, etc. Nosotros dependemos de los centros de lengua portuguesa, del Camões, que están adscritos a las universidades. En este caso, el Centro de Lengua Portuguesa de Madrid está en la Universidad Autónoma de Madrid y trabaja en articulación directa con la Embajada de Portugal. Y es el centro
que tiene más competencias, porque tiene la obligación de coordinar todo el equipo de profesorado de portugués en todos los niveles educativos, todos los centros de lengua en España y también en Andorra. Nosotros nos estructuramos geográficamente por países y a España nos toca porque también nuestro embajador es embajador para España y para Andorra, con lo cual nuestra área de actuación va hacia estos dos países. Y tenemos, solo para que tengáis, si somos un patrimonio lingüístico de 260 millones de hablantes, no solo los 10 millones mal contados aquí del país vecino, somos patrimonio lingüístico de 260 millones de hablantes, poco a poco nos fuimos nosotros mismos dando cuenta del valor de la lengua portuguesa, del valor como lengua, como valor económico, como valor cultural, pero también como valor de ciencia, o sea, como lengua de ciencia. Y eso nos ha hecho cambiar las perspectivas de enseñanza de la lengua y apostar también en nuevas formas de actuación. Solo para que tengáis, y porque vivimos un poquito obsesionados con los datos estadísticos, con los números, solo para que os deis cuenta, por ejemplo, a nivel de la enseñanza desde infantil hasta bachillerato, en todo el mundo hay aproximadamente, hay dos tipos de red. Hay la red oficial, que depende de nuestro profesorado, y lo que llamamos la red apoyada, que tiene apoyo o pedagógico o financiero en algunos casos. Hay en todo el mundo 72.626 alumnos, de los cuales 30.000 están en España. Y a nivel de enseñanza superior, 95.000 alumnos, o sea, que dependen única y exclusivamente del Instituto Camões en las instituciones universitarias. En España yo tengo que decir que hay un antes y un después de 2010, porque cuando la responsabilidad de la enseñanza del portugués pasó para el Instituto Camões, es verdad que también cambió la perspectiva de enseñanza del portugués. Cuando yo llegué a coordinar todo el equipo, el portugués estaba en el Ministerio de Educación español integrado en un departamento que se llamaba de Integración y Apoyo a la Diversidad, y no el de las lenguas extranjeras, estando nosotros además en el ámbito de la Unión Europea. Y esto significaba, ¿qué significaba? Significaba que la perspectiva de la enseñanza, aunque la que se desarrollaba era la de la lengua extranjera, no era esta perspectiva, pero para la integración de la comunidad portuguesa. Aspecto que quizás se justificaba en los años 80, pero hoy en día el 99,4% de nuestro alumnado es español. No es de origen, ni siquiera de origen portuguesa, con lo cual la perspectiva de enseñanza cambió. Y hay que decir que aquí las comunidades autónomas y el trabajo bilateral, que por ahí hay que empezar entre Portugal y España, y el modo como nos empezamos a mirar el uno hacia el otro, también ha cambiado. Y esto es importante. Por un lado, estamos abandonando el concepto del portuñol, ¿no? Esta idea, que es un poco lo que hoy estoy haciendo, en versión mejorada, hay que decirlo, pero de que no hay que aprender el idioma del otro porque no se entienden. Y eso era una cuestión que entre Portugal y España existía mucho. Entonces, no hacía falta aprender, pero también porque cambió esta visión de globalidad de la lengua. O sea, de repente empezamos a darnos cuenta que en Brasil no se habla brasileño, pero portugués, que en África se habla portugués, que en Macao también se habla portugués, que en Timor se habla portugués, y que el español y el portugués de la mano son un valor, una plusvalía para cualquier alumno, para cualquier persona, sea a nivel escolar, sea a nivel laboral, como lengua de trabajo y como integración en organizaciones internacionales o en el mundo empresarial. Esto, y con esto termino, nos ha, como he dicho, obligó, ¿no?
nos obligó a cambiar las perspectivas de enseñanza. Por un lado, porque no tenemos presupuesto suficiente para poner físicamente personas en todos los sitios del globo. Y además con la crisis que hemos vivido. Pero, ¿qué hemos cambiado? Hemos apostado en la enseñanza digital a través de lo que llamamos en portugués ensino a distancia. El Instituto Camões está haciendo una gran inversión a nivel de enseñanza digital, no solo en la variante del portugués como lengua extranjera, también en la enseñanza del portugués direccionada a la comunidad portuguesa, porque esto también es nuestra seña de identidad. No queremos dejar los portugueses que han emigrado, que tienen que emigrar o que ya residen hace muchos años en otros países, que abandonen su lengua, porque su lengua es su identidad, con lo cual es una apuesta muy fuerte nuestra, con lo cual tenemos cursos específicos como lengua materna o lo que llamamos lengua de heranza, o sea, la lengua heredada, que no es la lengua de escolarización, pero también estamos desarrollando muchos cursos, lo que llamamos cursos para fines específicos, orientados a profesionales de las diferentes áreas. Esto es, con pocos recursos, somos pequeñitos, pero confiamos en el trabajo y hay que decir, tenemos un equipo muy bueno, porque no es el Instituto Camões como tal, son nuestros profesores. Muy bien, muchas gracias, Filipa. De momento, bueno, también hay que decir que con todas las personas que están contribuyendo en la mesa, tenemos muchos convenios de colaboración, mucho trabajo juntos, muchos años de historia, y ahora estábamos comentando, Filipa y yo, que estamos con 2 proyectos ahora mismo diferentes, en el cual publicaremos cuestiones tanto de economía como de lengua en español y en portugués, lo cual ya nos conocíamos todos antes del espacio de las lenguas ibéricas y de otras áreas de trabajo y ámbitos de trabajo. Por cierto, cuando se habla más español que portugués, ¿qué lo llamáis? ¿Espugués o sigue siendo portuñol? Sí, depende de tu nacionalidad. Tú hablarás español o portuñol. Bueno, mi nacionalidad es más complicada, pero bueno, sí, está bien. No, es que se suele oír lo de portuñol. Sí. Bueno, nos vamos al otro lado de la mesa. Gracias. Frank O'Connor, del British Council, podrá darnos su visión de algo que se ha hablado bastante estos días. Entonces, por favor, Frank, tienes el micrófono. Bueno, pues muchas gracias. Buenas tardes, good afternoon. Y gracias al Instituto Cervantes por invitar al British Council aquí esta tarde. Es un placer participar en esta conversación, sobre todo porque no coincide con el partido de Inglaterra de esta tarde. Me voy a centrar en la enseñanza, sobre todo, con un enfoque especial en España y en Europa. Y hace muy poco, el British Council publicó un informe que viene muy al caso para la conversación de hoy. Se llamaba The Future Demand for English in Europe 2025 and Beyond. Y este informe se concentró en 7 países, de los cuales algunos aquí representados. Francia, Grecia, Italia, Polonia, Portugal, España y Rumanía. Y voy a resumir un poco las conclusiones del informe aquí. Primero, en cuanto al inglés, la demografía tiene su papel. Lo que hemos visto es que desde 2015 hasta 2025 va a haber una bajada en el número de alumnos potenciales del inglés, porque estamos un poco saturados del inglés, lo siento. Eso es debido a cambios demográficos generales y también a un mayor peso del inglés en los sistemas educativos en Europa y sobre todo en España. En cuanto a la educación bilingüe, lo cual en España el British Council puso la primera semilla en los años 90 y como sabrán ustedes, ha explotado desde entonces. El British Council también realizó otro estudio aquí en la Comunidad de Madrid sobre los progresos, los avances con la educación bilingüe. Y lo que está claro es que España ha apostado por la educación bilingüe más que cualquier otro país en Europa ahora mismo, y es de alabar
el esfuerzo que ha hecho España en ese sentido. Ahora mismo todas las comunidades tienen programas bilingües y casi la mitad de los colegios públicos en Madrid son ya bilingües. La investigación que hizo el British Council sobre los progresos en ese sentido, que se llamaba English Impact, con alumnos de cuarto de la ESO, avala el éxito de estos programas. Los niños ahora de 15 años, un 34% de esos alumnos ya sacan un nivel de inglés del B2 para arriba. Si hablo de B2, supongo que todo el mundo está familiarizado con esto. Entonces, el éxito está demostrado. Por supuesto, tiene un impacto importante en la demanda del inglés extraescolar, que es lo que hace el British Council mucho en España. En España el British Council tiene 11 sedes. Aquí en Madrid tiene 7, en Barcelona, en Bilbao, en Valencia y en Palma de Mallorca. Entonces, la demanda en cuanto al inglés extraescolar está bajando paulatinamente, pero está bajando. Y bienvenido sea, tanto para los padres como para el país, porque es el colegio el que ahora está empezando a dar una respuesta más sólida a la demanda del aprendizaje del inglés. Entonces, tenemos la educación bilingüe, que es un éxito demostrado. Pero, a la vez, el mismo estudio demostró que los resultados fueron mejores en todas las destrezas, pero donde peor puntuaron los candidatos fue en la prueba. ¿Alguna idea? ¿Escrito, no? Oral, en cuanto a lo oral. Entonces, eso sigue siendo un asunto pendiente y sigue habiendo un papel insustituible para el face-to-face en cuanto a la enseñanza del inglés en grupos reducidos, en clases particulares. Y a pesar de la pequeña revolución CLIL, que es el Content and Language Integrated Learning, los métodos enfocados en la gramática siguen gozando de bastante buena salud, lo que es de lamentar desde mi punto de vista. Y las clases con más de 25 alumnos siguen siendo un obstáculo para el desarrollo de las habilidades comunicativas en el aula. Entonces, hay trabajo aún, no está la cosa hecha del todo. El siguiente reto es el reto digital. Hoy en día proliferan las herramientas y las apps que nos pueden ayudar con el aprendizaje de un idioma, desde herramientas de referencia como diccionarios online hasta las apps que se adaptan a tu nivel y a tu ritmo de progreso. Por ejemplo, Babbel, Duolingo. ¿Están familiarizados con esos programas? Duolingo, por ejemplo, tiene unos 200 millones de suscriptores. Además tenemos cursos online, los MOOCs, los Massive Online Open Courses, que son muy de moda hoy en día. Entonces la oferta digital es tan abundante hoy en día que resulta casi inabarcable. Pero a pesar de ser muy valiosas esas herramientas, carecemos aún de pruebas definitivas que indiquen que realmente funcionan. Suelen ser más útiles a los niveles más bajos, y gracias a Dios el perfil del alumno actual en España y cada vez más en Europa es de nivel cada vez más alto. En el British Council, de los miles de alumnos que tenemos, la gran mayoría hoy en día tienen un nivel de B2 para arriba. El aprendiz principiante ya no existe. Entonces, el mundo digital promete mucho, pero no está claro que pueda cumplir con sus promesas. Por ejemplo, yo, por motivos personales, porque estoy muy interesado en aprender idiomas, yo me he registrado con Duolingo para probar la herramienta, para ver qué tal está, con el polaco y el gaélico y el portugués también, para ver cómo está la herramienta. Duolingo sostiene que hace uso de corpora, bases de datos enormes del lenguaje real
para crear sus materiales. Pero no hace falta ser lingüista para cuestionar el valor de algunos de los ejemplos de este supuesto lenguaje real. Cuesta encontrar un contexto para frases como, y esto es real, "Yesterday I touched a bird". Ayer toqué un pájaro. Yo no. Lo veo difícil. ¿Dónde voy a utilizar esa frase? El pájaro está muerto, está vivo. Es muy difícil tocar un pájaro vivo. Pues no lo sé. O mi otro ejemplo favorito, "The egg is behind the plate". El huevo está detrás del plato. No sé por qué hay que indicar que el huevo, pero se verá, ¿no? Si el plato está así, se verá, a no ser que el plato está levantado. Empiezo así a pensar, ¿de dónde viene todo esto? Lo que está claro es que no hay ninguna solución digital definitiva para las necesidades de aprendizaje de cualquier de los idiomas de los cuales hemos hablado hoy. Y lo que nuestro estudio recomendó es que los profesores, los expertos en cuanto a los expertos lingüísticos y pedagógicos deberían estar involucrados mucho antes en el desarrollo de estas herramientas, en vez de ser meros consumidores de los productos finales de los expertos digitales. Por último, el último reto, no sé cómo voy de tiempo. Sintetiza, por favor, el último reto. Vale. Son los cambios sociales de los cuales hemos hablado antes. Todos estamos muy ocupados hoy en día, andamos mal de tiempo siempre, y como los consumidores sofisticados y modernos que somos, no queremos malgastar nuestro tiempo en ir 2 o 3 veces a la semana al British Council, al Instituto Italiano o cualquier. Queremos algo flexible, personalizado, con un fin muy concreto, eficaz, rápido, y que todo el proceso de compra sea muy sencillo. Y nosotros evidentemente tenemos que responder y adaptar y crear experiencias de aprendizaje acordes con estas expectativas en la medida de lo posible. Y nos guste o no, esas expectativas han cambiado y es muy difícil vender un producto que requiere el esfuerzo y el compromiso a medio y largo plazo. El aprendizaje de un idioma para mí es como el aprendizaje de un instrumento, pero cada vez más el consumidor tiende a buscar satisfacción inmediata y resultados rápidos, y cuando no los obtienen, se frustra, inevitablemente. Es difícil proporcionar la motivación que ayude al estudiante a superar esta frustración inicial, pero es evidente que tenemos que diseñar soluciones mixtas que incluyan el apoyo digital, una mayor flexibilidad en los programas face-to-face y unas metas claras y concretas para cada etapa del aprendizaje. Y no me refiero simplemente a la obtención de más y más títulos, aunque la titulitis sigue muy vigente en este país. Porque otro hallazgo de nuestro estudio fue que las empresas ven mucho más allá que los certificados. Buscan candidatos con habilidades prácticas, contrastables y competencias adquiridas, no conocimientos almacenados. Ya voy a terminar. Muchas gracias, Frank, por tu franqueza y tu capacidad de síntesis. Bueno, sí, lo que mencionas es interesante en el sentido de que nosotros desde el Instituto Cervantes, con nuestro programa Aula Virtual de Español, AVE, también fuimos un poco víctimas de esa vorágine del tsunami que nos atrapaba, de la adaptación de los programas, de los sistemas técnicos antiguos a una nueva realidad para poder ser visto en dispositivos móviles y para que también fuera compatible y leyera o dialogara con los estándares HTML5. Y tuvimos un gran periodo de adaptación para intentar compaginar que los contenidos metodológicos pudieran ser utilizables en un formato diferente. No es simplemente hacer más pequeñito lo que ya existía, sino que conllevaba mucha adaptación tecnológica. Fue un gran esfuerzo de todos los equipos y para que fuera una realidad. O sea que sí es la longevidad de todo este tipo de proyectos y de todo este tipo de productos hay que valorarla a la hora de acometer acciones de este tipo, porque realmente son el futuro, pero hay que
pensar en diferentes maneras de acometer los proyectos. Muy bien, gracias. Nuestra siguiente participante de la mesa está al otro extremo, es Gladys Nieto del Instituto Confucio. Confucio es como más extraño para todos nosotros porque el chino es como que es más novedoso y el menos familiar o típico o vecino, ¿verdad? Entonces, Gladys, por favor, coméntanos. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a Richard y al Instituto Cervantes por la invitación a estar hoy aquí. En primer lugar, tendría que disculparme porque, digamos, mis compañeros han presentado datos globales acerca de la enseñanza de las lenguas. Yo, por de formación profesional, porque soy antropóloga, me he, digamos, reducido a lo que es nuestra institución, que es el Instituto Confucio Madrid, y entonces me voy a referir específicamente a, digamos, a la institución en la que estoy. Quería, igual que Manuela, quizás comentar un poco qué es el Instituto Confucio o la dificultad que a veces cuando se dice Instituto Confucio como si fuera específicamente fuéramos todos iguales. En primer lugar, Instituto Confucio en realidad es algo así como un distintivo o es un nombre relacionado con lo que sería la sede central de la Oficina de la Enseñanza del Chino como Lengua Extranjera promovido por la propia República Popular China. Entonces, lo que sería Instituto Confucio sería esa oficina que en términos chinos se dice Hanpan. Entonces, Hanpan tiene un tipo de estructuración bastante diferente a todas, digamos, lo que serían institutos de lengua y cultura que tenemos hoy aquí representados, en el sentido de que elabora convenios con diferentes universidades en todo el mundo para el establecimiento de institutos confucios y de aulas Confucio. Entonces, a través de ese tipo de convenios con universidades, habría algo así como una especie de compartir recursos de parte del país, digamos, de destino, donde iría cada uno de los institutos confucios, y además recursos que proveería esta oficina de enseñanza de la lengua china. Dentro de España, entonces, el primer Instituto Confucio que se creó hace 11 años, es el nuestro, es el Instituto Confucio de Madrid, se creó en el año 2007 a través de una colaboración que es un proyecto de la Universidad Autónoma junto a Casa Asia y a esta Oficina de la Enseñanza de la Lengua China, Hanpan. Y tenemos una universidad socia en China, que es SISU, la Universidad de Lenguas Extranjeras de Shanghái. Entonces, este primer instituto se creó el nuestro en 2007, luego se creó el de Valencia, posteriormente el de Granada, y así hemos ido creciendo hasta tener en la actualidad 8 institutos confucios en todo el país, un aula en Andorra, que pertenece al Instituto Confucio de Barcelona, y tenemos un aula Confucio en Andalucía. Solemos colaborar entre todos los institutos Confucio de España y en ocasiones con varios institutos Confucios de Portugal. Y la estructura que tenemos, todos los institutos Confucio, suele ir por continentes, digamos, los de Europa, luego los de Estados Unidos, América Latina, Oceanía y Asia. Bueno, con respecto a nuestra institución, nosotros hemos tenido a lo largo de estos 10 años, digamos, una ampliación muy importante de la demanda digamos, de la enseñanza del chino. Hemos tenido mucha dificultad porque, ya os digo, no es que somos una institución parcialmente financiada por la Universidad Autónoma y parcialmente financiada por Hanpan, con lo cual hemos tenido muchas dificultades de sitio, de emplazamiento. Entonces, hemos estado en diferentes sitios, hemos estado en La Corrala, que pertenece a la Universidad Autónoma, y en la actualidad, desde el año 2014, ya llevamos 4 años, hemos encontrado nuestro emplazamiento, que está bastante bien, en el Instituto Beatriz Galindo, que está en la calle Goya 10. Entonces, esa es para nosotros nuestra sede central.
y contamos nada más que con 4 aulas. Entonces, esa es nuestra enorme dificultad. Tenemos 4 aulas en nuestro sitio y 2 aulas más que nos prestan para los días sábados. Entonces, el alumnado que tenemos, que ha ido creciendo mucho, para que os deis una idea, empezamos con 90 alumnos y en la actualidad tenemos más de 800. Y entonces las dificultades que se nos presentan son más que nada que nosotros no podemos crecer en el lugar en el que estamos. Es decir, tenemos franjas horarias muy, digamos, abarrotadas, como pueden ser las noches y viernes y sábados. Y, por ejemplo, los niños estudian los sábados preferentemente, ¿no? Entonces, tenemos aquí, podría decir, 2 grandes grupos en cuanto a cómo se ha planteado la demanda. Por una parte, los adultos. Los adultos coincido quizás con el balance que hacía Frank, en la medida en que los adultos, nosotros tenemos niveles del 1 al 17 de lengua china, pero empiezan los niveles más bajos a crecer y luego tenemos todas las dificultades de las personas que trabajamos y de los tiempos, y vemos ahí como que empieza a perderse los niveles y hay poca gente que llega al nivel 17, ¿no? Entonces, en el tema de adultos tenemos esa dificultad y hemos intentado diversificar nuestras ofertas de cursos en la medida en que, por ejemplo, nuestros niveles del 1 al 17 son de 4 horas semanales. Hemos intentado ofrecer cursos orales, de preparación para los exámenes oficiales, etc. Y luego, en el caso de los niños, tenemos más dificultad porque es que tenemos continuidad. Por una parte, tenemos una gran continuidad, pero nuestro espacio físico, por ejemplo, no nos permite casi dividir a los chavales por edades. Y entonces hay mucha dificultad porque tenemos una franja entre 8 y los 14 años y entonces, bueno, pues hay chavales adolescentes que, bueno, que es complicado, digamos, que estén con chavales muy pequeñitos, ¿no? Bueno, dentro de este marco, lo que hemos hecho para intentar llevar adelante la enseñanza de la lengua china es buscar lo que llamamos puntos de enseñanza, es decir, colaboraciones con institutos de escuela secundaria. Tenemos alguno con Colmenar Viejo, de repente también nos llaman para ofrecer nuestros servicios. Y hemos elaborado convenios con ayuntamientos diversos para aquella gente, llevar, digamos, la enseñanza del chino a aquella gente que no puede trasladarse a Madrid a estudiar. Entonces, bueno, por ejemplo, tenemos con el Ayuntamiento de Tres Cantos, con Alcorcón, también este año abrimos con Pozuelo de Alarcón y nuestra idea a futuro sería la posibilidad de poder ir ampliando los puntos de enseñanza con ayuntamientos o con institutos. ¿Vale? Todos tenemos mucho que contar, pero me gustaría simplemente, porque el tiempo se nos echa encima, escuchándoos, es un placer, es un deleite. Me encantaría que durara 4 horas, aunque hubiera un partido de fútbol, ¿verdad, Frank? Pero lamentablemente el tiempo es limitado y yo quiero hacer solo una pregunta, voy a meter un poco de cuña, la cuña de la que nos hablaba Francisco Moreno esta mañana, el abanico, una sola pregunta, que por favor, si me podéis contestar con una frase, sería fantástico para luego poder proponer al público alguna pregunta. Simplemente quería decir, nosotros en el Instituto Cervantes, esta es una pregunta a todos, en el Instituto Cervantes tenemos un plan curricular que seguimos muy a rajatabla, que ha llevado mucho tiempo de trabajo, de preparación, de investigación y que es el que utilizan en todos los centros del instituto, adaptándolo a través de análisis del entorno y de la situación y las necesidades geográficas en los centros, dependiendo de dónde estén situados. Me gustaría simplemente saber si vosotros en vuestras instituciones contáis también con algo similar, es decir, todos vuestros centros en el exterior disponen de una bitácora o de un manual de funcionamiento siguiendo un plan de estudios con una adaptación posible a los diferentes ámbitos en los que trabajáis. Gracias. Brevedad, por favor, en la respuesta para poder luego disfrutar de preguntas del público. Por lo general, en el caso del Instituto Confucio, tenemos algunos lineamientos para la estructuración de los diferentes niveles, pero eso termina siendo una decisión prácticamente de cada Instituto Confucio.
Podemos tener unos lineamientos generales, pero la decisión final la tiene cada Instituto Confucio. Por ejemplo, nosotros hemos terminado de estructurar lo que sería el currículo de enseñanza en torno a la preparación para los exámenes oficiales del chino, ¿no? Y entonces utilizamos específicamente un manual, después de haber trabajado con distintos manuales que pensamos que nos va mejor, y entonces utilizamos ese. Muy bien, gracias. Siguiente, ¿quiere alguien más contribuir? ¿Vamos en fila? Vale, muy bien. Okay. Fila india. Venga, Filipa, Sí. a por ello. A ver, nosotros tenemos varias realidades educativas. Entonces, cuando nos integramos en los sistemas educativos locales, adoptamos, o sea, nuestro profesorado se tiene que articular y adaptar a lo que cada comunidad define, cuando están integrados en la propia enseñanza. Cuando esa enseñanza o está bajo nuestra responsabilidad, existen orientaciones, aunque hay libertad de cátedra, hay orientaciones que vienen desde la sede del Instituto Camões en Lisboa. Muy bien, muchas gracias. Laura, por favor. Bueno, nosotros como Instituto Italiano de Cultura en Madrid, en línea general, los institutos italianos de cultura se conforman al marco europeo de referencia de las lenguas, pero hay que decir que luego hay mucha autonomía de los centros porque se encuentran en realidades nacionales, geográficas, culturales, que pueden ser totalmente distintas, y la ley de referencia del Instituto Italiano de Cultura prima mucho la autonomía. Entonces hay libertad de cátedra también. Gracias. Muchas gracias. Manuela. Sí, en el Instituto francés cada instituto decide de su plan de estudios. Hay algunas tentativas de homogeneización. Por ejemplo, aquí en España los 6 institutos van a adoptar un plan de estudios único que se está negociando ahora porque es muy difícil. Pero lo que puedo decirles es que tenemos un cuadro de calidad que es un referencial de calidad. Y ese cuadro general de calidad está disponible online y cada instituto y cada alianza francesa puede utilizarlo para garantizar la calidad de su enseñanza. Muy bien, muchas gracias. Petra, por favor. El Goethe-Institut tiene un manual, sí, para organizar los cursos en nuestros institutos, y tenemos un sistema de control de calidad de las enseñanzas muy elaborado que describe los criterios para cómo tiene que ser un curso en nuestros institutos. Así tenemos algo común para todos los institutos en el mundo. Plan de estudios, cada instituto elabora su plan de estudios según las necesidades del país y depende de la lengua materna y bueno, la tradición de aprendizaje. Muy bien. Frank, ¿qué hacéis en el British Council? Es una buena pregunta porque ahora mismo estamos en el proceso de estandarizar todo lo que hacemos, porque hasta hace poco había mucha diversidad, mucha autonomía, y ahora mismo, a partir del año 2019, ya dejaremos de utilizar materiales externos creados por editoriales y vamos a estar utilizando nuestra propia material en todo el mundo. Entonces estamos en este mismo proceso mientras estoy hablando. Es muy interesante todo lo que dices. Nosotros, en principio, desde el Instituto Cervantes no creamos nuestros propios materiales y no damos clase tampoco en España por la filosofía de no influir o no de perjudicar al sector. Pero es evidente que las situaciones en cada institución, en cada lengua, pues varían por muchísimos factores, pero es un poco lo que decía esta mañana en mi presentación cuando decía las diferentes instituciones homólogas, que todos nos tratan un poco por igual, pero tenemos muchas diferencias desde el punto de vista administrativo, académico, económico, de gestión, y es interesante que lo veamos. Entonces, bueno, ahora os agradezco a todos la presencia y ahora abro al público por si hubiera alguna pregunta específica para algunos de los representantes de las instituciones. Primera pregunta, diga por favor a quién va dirigida y... A todos. No, de los 7 idiomas representados en la mesa, 4 de ellos tienen
una capital, se puede decir. Hay un foco emisor. ¿Una qué? Una capital. Capital. Un foco emisor. Alemán, Alemania, Francia, el francés, Francia, el italiano, Italia y el chino, China. Pero el español, el inglés y el portugués tienen un México, un Estados Unidos de América y un Brasil. ¿Cómo afecta esto a que el foco principal del idioma sea distinto del origen? ¿Cómo puede afectar un día que a lo mejor el inglés lo puede empezar a manejar Estados Unidos, el portugués lo puede empezar a manejar Brasil? Y en nuestro caso, esta mañana hemos hablado que sabemos que hay movimiento ya, por ejemplo, en México y en Argentina, y puede que en Estados Unidos de América, con el español. ¿Cómo afecta esto al futuro del control y de la irradiación del idioma? Por no abusar, voy a dejar la palabra a los demás, por favor. Abusar del micrófono, Bueno, ¿quieres que empiece? Empieza, venga, Filipa. Bueno, me arriesgo. En nuestro caso, hay que decir que la proyección del portugués no empieza por Portugal, pero precisamente por Brasil. Entonces, en eso somos muy respetuosos. Ahora, el trabajo que se hace a nivel de la CPLP, que es la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa, ha sido muy importante. Primero, porque hemos llegado a un punto que era necesario, que fue la normativación de la lengua, porque hay varias variantes del portugués. Hay el portugués europeo, el portugués de Brasil y el país africano, el portugués africano. Entonces, y cada uno, Portugal y los países africanos a nivel normativo eran más próximos, pero con Brasil diferentes, era muy diferente. Entonces hemos llegado a un primer paso que fue el acuerdo ortográfico, de escribir de manera aproximada, porque mantenemos los matices de cada lengua, o sea, sin perder la identidad, el colorido de la lengua en cada país. Pero es principalmente trabajar de manera articulada, sin querer que una variante valga más que la otra, con el mismo valor para todas y respetando los matices de cada variante. Entonces, no es un trabajo fácil, pero se está intentando y yo creo que se está progresando adecuadamente. Sí, gracias. Yo creo que las instituciones que estamos aquí representando a las lenguas que difundimos y que promocionamos, yo creo que realmente estamos en la misma longitud de onda, ¿no? Por usar un término más moderno. Es decir, lo visionamos todo como una unidad. No podemos pensar en las diferentes variedades que, por supuesto, existen. Hablábamos esta mañana de que era un sistema, un macrosistema pluricéntrico y pluridimensional que nos interesa hacia afuera, que nos vean como, en nuestro caso, el español, en su caso como el inglés, como el portugués. La cuestión de la diversidad dentro de esa unidad evidentemente existe, pero nosotros realmente trabajamos para que nos vean como un bloque unitario. Es un poco, y en ese sentido trabajamos. Y tenemos nuestras alianzas con cada uno de los diferentes Estados miembros cuya lengua es el español, y en ese sentido trabajamos en grandes proyectos como el CICELE, por ejemplo, de certificación, o como cualquier otro, los congresos de la lengua. Todos esos trabajos iberoamericanizantes, digamos, o panhispanizantes, digamos, son los que ayudan a unir las diferentes variantes entre una cuestión con un titular único que es el español, o el castellano si quieren, pero el español. Frank, you've got the floor. Pues la pregunta que ha planteado realmente a mí no me preocupa mucho en cuanto al inglés, porque inglés no pertenece ni a Gran Bretaña ni a los Estados Unidos. Y mucha gente me hace la pregunta en cuanto al, y lo tengo que mencionar, el famoso Brexit. No creo que vaya a tener ninguna influencia porque el inglés es mucho más grande que Gran Bretaña y que cualquier país. O sea que y en cuanto al inglés, no existe una academia, no hay las mismas normas que hay en otros idiomas y es bastante flexible y la quiero así.
decir una cosa en relación al portugués. Es que además, o sea, hay estudios que dicen que la variedad, no es variante, la variedad en español, la variedad del portugués que va a dominar en un futuro no es ni siquiera la europea ni la brasileña, pero la africana. Entonces, es ver la lengua, yo creo que Richard ha tocado en un punto clave, como algo global. No somos dueños de la lengua es patrimonio de varios. Y de todos modos, añadiendo un poco lo que dices, yo recuerdo ya desde mi infancia que todo esto es cíclico. Me acuerdo que al principio todo el mundo quería aprender inglés británico, hoy la moda va más por inglés americano. Cuando estamos en algún instituto Cervantes del mundo, el tipo de variedad de español que solicitan estudiar pues es uno u otro. Cuando yo estuve en 2 centros en Estados Unidos, y el 90% de los estudiantes querían español de latinoamericanos, preferían tener no españoles, puesto que su conexión con esa parte del mundo era esa, con lo cual a no ser que sea un objetivo específico de un usuario, de un estudiante, de un candidato, por lo general lo que buscamos es lo que decíamos antes y que estábamos de acuerdo ahora los tres, que no es importante para nosotros es importante la prestancia y la presencia de nuestra lengua como una unidad en el exterior, ¿no? Para los demás. Yo también quería decir eso para el francés, porque usted lo puso el francés en el otro club. Pero el francés es igual, es algo que ha cambiado mucho los últimos años por la presión demográfica. Hoy, por ejemplo, los 2 países con más población francófona no están en Europa, son la República Democrática de Congo y Argelia. Entonces, el francés es una lengua global que pertenece a cada persona que lo hable, que pertenece a los españoles que hablan francés. Es una nueva geografía. Tenemos que acostumbrarnos a pensar también esa nueva geografía, que ya no es así con bloques, pero es algo global que hace parte de todos los que hablan la lengua y la lengua los pertenece a ellos. Sí. Bueno, muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta más en el público? ¿Hay aquí delante? Rebeca, por aquí. Sí. Y atrás también. Yo quería preguntar al British Council por el proceso que nos han dicho de estandarización de los materiales de enseñanza en sus centros en el mundo. Quería preguntar si ese material lo están pensando como algo único para todo el mundo, el mismo material, digamos, global para todos, o si están pensando en un material por ámbitos, de formas de aprendizaje o de contexto. Y quería preguntar también si en esa decisión ¿ha pesado un criterio comercial o ha sido más bien un criterio de creer que así se prima la calidad? Bueno, la primera parte de la pregunta era si... ¿Me puedes repetir? Sí, el material es en base lo mismo para todo el mundo, pero evidentemente hay que hacer adaptaciones a cada cultura. Dentro de Europa, muy poco, pero obviamente cuando va al Oriente, por ejemplo, hay que hacer cambios importantes. De hecho, estaba leyendo las instrucciones para la creación de materiales para un país como Arabia Saudí y las adaptaciones que hay que hacer son muy exigentes. Entonces, la base es la misma, pero tiene que haber ciertas adaptaciones. Y la segunda parte de la pregunta era si fue por motivos comerciales. Habrá una base comercial en cuanto a eso, pero lo que realmente nos interesa como el British Council es intentar cubrir lo que no hay en los materiales comerciales y lo que realmente el alumnado está demandando. Está demandando materiales que son relevantes, sobre todo para los jóvenes, y un proceso interno nos da mucha más flexibilidad para ir cambiando mucho más rápido. Los plazos para los editoriales son mucho más largos y evidentemente, sobre todo con el mundo digital, las cosas cambian de un día para otro. Y también en lo que el enfoque no es un enfoque
a la gramática, por ejemplo, sino mucho más en las tareas, las competencias, el pensamiento crítico, las habilidades comunicativas, que es lo que hemos visto no solo en España, sino a nivel mundial, que es lo que siguen demandando las universidades, las empresas y las familias, los padres. Entonces, la verdadera raíz del cambio es esa. Bueno, pues no da tiempo para simplemente una última pregunta, porque he visto un brazo levantado y va a tener que ser la última. O sea que si por favor la pregunta es breve y las respuestas también, para no ocupar, ya nos pasamos de la hora. Por favor. Sí, muy breve. Nosotros en el Instituto Cervantes tenemos las 3 modalidades de enseñanza: presencial, semipresencial y a distancia. Los cursos en línea los pusimos en marcha ya desde el año 2000. Luego hubo, como ha dicho Richard, una adaptación tecnológica para hacerlos compatibles con dispositivos móviles. En los años 90 se vaticinó la desaparición de los profesores y las profesoras de enseñanza presencial. Se dijo que todo eso vendría a ser sustituido ya en la década de los 2000 por la enseñanza a distancia. No ha sido así, me da la impresión. Nosotros, sin embargo, tampoco logramos el éxito que esperábamos en la comercialización de los cursos en línea. Entonces, bueno, pues al final pensamos que quizá, hablando de la flexibilidad de la que aludía Frank, había que ir a la modalidad semipresencial, que podía ser una modalidad suficientemente flexible, en parte línea, en parte presencial, y sin embargo, en nuestra red de centros no llega al 1% el porcentaje de demanda de cursos semipresenciales. El 90 y tantos % siguen siendo los clásicos cursos presenciales y la enseñanza en línea no termina de despegar, por lo menos en nuestra experiencia. Quería ver cómo es en la experiencia del resto de institutos culturales esto de las modalidades de enseñanza. ¿Cómo se están comportando? Porque tengo curiosidad por ver la comparativa con respecto al español. ¿Quién se aventure primero? En el caso del Instituto Confucio es estrictamente presencial, digamos, estrictamente. Muy bien, siguiente. Vamos para allá, como quieras. Sí. No, yo te dejo. Venga, Filipa, vaya. En nuestro caso, curiosamente, los cursos digitales están creciendo de manera exponencial. Tenemos varios tipos de cursos. Unos que solo es un trabajo independiente del alumno, con lo cual no hay un tutor, no hay un profesor online, siempre online. Pero sí que después tenemos esta modalidad de cursos en que el alumno, una vez a la semana, interactúa con su profesor 30 minutos o 60 minutos según el tipo de curso que escoge, y la verdad es que este es el que más demanda tiene, muy exigente para el profesorado, porque trabajan todas las competencias semanalmente, y el gran problema para nosotros, porque claro, es un curso para todo el mundo, es la articulación de los horarios y principalmente la disciplina del alumno. Porque tú intentas organizar una agenda, ¿no?, de tal día a tal hora, y el alumno deja a veces al profesor colgado como si no tuviese su vida, ¿no? Entonces, ese es el gran problema que tenemos con los cursos online, y que además nosotros no hemos puesto, y yo creo personalmente que lo tenemos que poner, que si no es responsabilidad nuestra, tiene que haber un reglamento, una normativa en relación a las faltas y a la recuperación de esas clases, porque clase no dada estamos recuperando todo, y eso es complicado. Eso es lo que hablábamos esta mañana, de las novedades que implican unos riesgos y unas innovaciones que hay que adaptarse. Normalmente suelo decir que es el rastrillo que te da en la cara. Te encuentras con el problema en cuanto aparece, ¿no?, y lo modificas para la siguiente. Laura, por favor, Instituto Italiano, ¿qué dice? Nuestros cursos en el Instituto Italiano de Cultura son presenciales, aunque no se excluye que se pueda desarrollar en un futuro una fórmula online. No existe un sistema centralizado, hasta ahora por lo menos, aunque sí existen cursos online de iniciativa privada, como por ejemplo el consorcio ICON.
Creo yo también con Filipa que el problema en el desarrollo de los cursos online, bueno, si lo consideramos, en los años 60 se pensaba que hoy en día comeríamos de pastillas multicolores, bueno, así que las cosas van un poco más despacio. Si pensamos también en el mercado editorial, el ebook no ha sustituido al libro normal, entonces son fenómenos que van de la mano de alguna forma, tiene mucho que ver con la gestión y motivación del alumno, del estudiante, pero no solo eso, también es que se frecuenta un curso de idioma por muchas razones que no son solo el aprendizaje del idioma en sí, son razones sociales, personales, afectivas, entonces hay que tener en cuenta eso también. Por el otro lado, por ejemplo, desde la experiencia personal puedo decir que el Ministerio de Asuntos Exteriores, por razones fisiológicas, sí ha desarrollado mucho la formación y el aprendizaje de su personal con cursos online. Nunca nadie está encantado de recibir el curso online, entonces deberíamos centrarnos un poco en nuestra experiencia, quizá como usuarios de cursos online o cursos semipresenciales, que también se da mucho, para ver qué es que le pasa exactamente a nuestros estudiantes cuando se lo proponemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Manuela, ¿qué puedes opinar desde la Alianza? Desde el ICIO? Lo mismo, para nosotros las clases online son principalmente para las empresas, para las personas que trabajan y que no tienen flexibilidad en su agenda, y esos están bien, tenemos éxito y también sí, tenemos siguiendo con instituciones muy conocidas aquí en España, por ejemplo, y después los otros a lo mejor son clases híbridas, online y presencial, y tenemos casi las mismas dificultades que vosotros para el público general. Muy bien. Petra, por favor. Aquí en España ofrecemos cursos presenciales, claro, semipresenciales y online, pero no hay demanda en cursos online, y tuvimos un poco de demanda en cursos semipresenciales en los años 2010-11. La institución Goethe-Institut en sí ofrece cursos online para todo el mundo. El interés es muy limitado, y en este tema creo que competimos mucho con cursos como Babbel, Duolingo, que son de precios muy diferentes, y por esa razón creo que para nosotros no es un tema al momento muy vigente. Muchas gracias, Petra. ¿Y Frank, para terminar? Pues curiosamente, a principios de los años 2000, el British Council se lanzó a los cursos online, creó un curso de inglés online general de todos los niveles, ganó premios, estuvimos muy orgullosos del curso y fracasó. No hubo gran interés, no hubo seguimiento, es decir, la gente empezaba, lo dejaba, lo hacía de forma muy irregular y no tuvo éxito. El verdadero modelo al cual estamos moviendo es hacia un curso tipo blended, pero con contenido lo que se llama flipped, es decir, que el curso presencial, lo que se hace en el aula es la parte que importa, la comunicación, la sustancia importante del aprovechamiento de estar en un aula. Y fuera de la clase hacer un poco el trabajo sucio, es decir, la preparación, el estudio del léxico y del lenguaje que se va a tener que utilizar. Y eso para mí es donde vamos. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Ha sido, bueno, iba a decir 1 hora y media, pero han sido 1 hora y 45 minutos. Nos hemos ido un poco de tiempo. Maravilloso, es un gran placer teneros a todos aquí y os agradezco que hayáis venido. Para las personas que a lo mejor quieran alguna otra pregunta, pueden, me imagino, preguntaros después, o como os he dicho, que si podéis asistir mañana, los que queráis venir, quizás seáis bombardeados con preguntas. Pero muchísimas gracias por aportar toda esta información y regalarnos con vuestra presencia este gran detalle. Gracias a todos.